Muy muy buenos días o buenas tardes, por el caso, estimados y apreciados alumnos de la unidad curricular, actores o sujetos de las relaciones internacionales y el poder. Es una unidad que vamos a abordar sobre la corriente teórica del realismo político. Eh, Pienso dejarles un granito de arena. Ya queda de parte de ustedes, mis estimados alumnos y alumnas, eh, profundizar en esta temática que día a día eh, marca las relaciones internacionales, no solamente de Venezuela, sino de cualquier país del planeta. Entonces, espero dejarle un pequeño grano de arena para construir un gran edificio en cada uno de ustedes y queda de parte de ustedes y cada uno de proseguir esos estudios. La unidad curricular, como bien ustedes saben, es relativa a actores o sujetos de las relaciones internacionales y al poder. Lo vamos a concretar porque así bien lo indica el título de la unidad curricular, a la llamada teoría, a la corriente teórica del realismo político de las relaciones internacionales. Eh, Quiero decirles que hay una imprecisión en sí mismo en el uso del término de relaciones internacionales, lo cual se le ha asignado por error a lo largo del tiempo. Muchos hablan de política internacional, otros utilizan sistema internacional, política exterior, diplomacia, entre otros. Las relaciones internacionales comprenden las relaciones interestatales y las relaciones de los estados con otras entidades o otros actores en las cuales permiten darse acciones políticas. Entiéndase el juego del poder como un elemento entre otros elementos a considerar eh, en esas relaciones. Esas relaciones han sido abordadas por filósofos, estudiosos, pensadores políticos, quienes con sus ideas, concepciones, criterios, interpretaciones y análisis concienzudos han configurado la llamada idea de una teoría o las teorías de las relaciones internacionales. Al definir para ello un término que lo mencioné pocos segundos, el término de poder. Hay una variedad de conceptos, mi estimado, ustedes pueden buscar y en eso nosotros nos vamos a encargar y les recomiendo de una vez que van abordando, vayan pensando en diferentes actores, autores que abordan el término del concepto de poder porque son muchísimos, pero el concepto más avanzado y más aceptado en la ciencia política es entendido el poder como la capacidad para el logro de los objetivos preestablecidos por el Estado en el sistema internacional, al depender del potencial cuantitativo y cualitativo de esos recursos tangibles, entiéndase tangibles como la geografía, la población, la fuerza laboral, los recursos naturales, los recursos militares, o los recursos intangibles como la estructura política, económica y social, más a nivel técnico, educacional, en fin, que están disponibles y están allí a la disposición del Estado frente a otros y ante otros actores internacionales. El poder condiciona el carácter de las relaciones entre los estados y ese patrón de interacción suele tener o no los niveles de potencialidad de ese poder, denotando niveles de poder en la relación de dependencia e interdependencia. Ese nivel de poder es el factor esencial para formular los objetivos de la política exterior de un Estado, mientras que los niveles e indicadores de Estado en el sistema en un momento dado y el tipo de estructura en los cambios de ese potencial de poder de un actor frente a otro actor.
El poder responde a esa realización de acciones y a la fijación de posiciones de un Estado ante un Estado u otros actores. Es la habilidad de lograr concesiones que supone lograr objetivos que se plantea el Estado, concretamente en la política exterior y en satisfacer intereses nacionales. ¿Mm? Y que en ese sistema internacional da lugar al conflicto, porque las relaciones se dan, relaciones de poder que se establecen entre estados y otros actores, que estos tienen intereses incompatibles, son mutuamente excluyentes y se oponen entre sí. Y sus acciones, cuando se desarrollan en los objetivos sustentables, sustentados o sustentables en los intereses. Esa noción de conflicto es lo que origina esa no solo oposición de intereses, sino que los actores formulan objetivos y actúan para alcanzar esos objetivos, utilizando para ello implementar instrumentos de consecución, ¿ok? Instrumentos que van a tratar de permitir alcanzar esos objetivos de Estado. El conflicto de intereses es un supuesto fundamental no solamente en las relaciones internacionales, sino en la relación histórica que se viene dando en el conflicto de los actores de etnicidades que actúan para satisfacer intereses. El sistema internacional, los estados nacionales tienen un criterio esencial para satisfacer necesidades nacionales y el logro de objetivos que de él se desprenden en el choque entre otros estados que están incursos en los instrumentos de poder. Esos instrumentos de poder son el repertorio de elementos, tal vez el potencial de poder que dispone el Estado en su acción frente a otros estados en el sistema internacional. Esos instrumentos vienen a satisfacer esos intereses de los estados, provocando conflictos y cambios en el propio sistema internacional y que son originados por diversos factores que afectan parcial o totalmente la acción de los estados, los propios estados y la propia estructura del sistema internacional. Esos instrumentos de poder son la diplomacia, son los medios de comunicación, los medios de opinión, mejor dicho, o medios económicos y también los medios militares de la guerra. El sistema internacional va inclinándose o indicando la existencia de otros actores, siendo los estados los actores principales. Están los entes supranacionales, o llámese organizaciones regionales, organizaciones universales, el individuo, las transnacionales, las multinacionales. La teoría en sí mismo viene, la teoría de las relaciones internacionales viene a decantar, a hacer un rigor, tener un rigor metodológico, científico, empírico de las propias ciencias sociales que se insertan en las herramientas de ese análisis interdisciplinario, donde juega la historia, el derecho internacional, la ciencia política, la economía, la sociología, que permite orientar las decisiones de dar respuestas racionales para establecer y enfrentar un orden internacional definido en niveles de análisis, de explicación y sobre todo en las relaciones de poder entre los actores estatales y no estatales ante los contenidos políticos, económicos, militares, geográficos, entre otros, permitiendo descubrir realidades complejas e interdependientes que dan vinculaciones e interacciones entre lo externo y lo doméstico en sí mismo, en los actores participantes, en este caso los estados. La teoría de las relaciones internacionales. Ustedes se preguntarán, son propuestas, contrapropuestas que vienen a desechar y crear o implementar criterios conceptuales con mayor o menor amplitud y exactitud en el análisis de un escenario externo a los actores participantes, como es el caso del Estado, en lo interno por parte de los estados, en donde se producen presiones que vienen a redundar en la formulación de esas relaciones externas y viceversa, conllevando a asumir un conflicto y su resolución, entiéndase o no a la cooperación o al conflicto mismo. Al conceptuar las relaciones internacionales son escenarios externos
en lo regional, entiéndase hemisférico, universal, donde tienen lugar comportamientos y conductas por parte de los estados y actores no estatales entre sí, en la cual cada uno tiene variadas agendas e intereses y diversos, y la toma de decisiones tiende a ser racional por cada uno de ellos, que termina siendo las relaciones internacionales ese gran laboratorio de experimentación y de realidades específicas que supone emprender actuaciones complejas, dinámicas y un curso de acción que son imprevisibles, inestimables, sorpresivos, que conducen a interacciones complejas y multiformes por esa variedad de actores. Por ello, los estudiosos plantean distintos y variados paradigmas y al considerar el papel del Estado, el hombre, los actores no estatales, el poder, la seguridad, la cooperación, la guerra, la paz, en fin. Según los estudiosos, existen tres grandes tradiciones: la hobbesiana, la tradición kantiana y la gramsciana, que vienen en sí mismos a determinar esa diversidad de doctrinas que abarcan las relaciones internacionales y que se las recoge la teoría de las relaciones internacionales. Con gran certeza, las relaciones internacionales es una ciencia y una teoría a la vez, al estudiar la realidad y los problemas internacionales. Por otra parte, en las relaciones internacionales debe vislumbrarse o visualizarse denominaciones como política exterior y política internacional, siendo estas sinónimos porque prestan atención a las relaciones políticas entre Estados y convirtiendo el poder en esa clave para la explicación de los fenómenos internacionales, donde las relaciones internacionales son un factor, son un sector de la ciencia política. Al analizar esto, al vincular las relaciones internacionales y la ciencia política, debo decirle que tienen el mismo objetivo, que es el poder. La ciencia política es la ciencia del Estado, mientras que las relaciones internacionales forma parte de esa ciencia política. En la sociedad internacional da lugar a la ausencia de poder, donde eh, organizado o no, los fenómenos de poder producen efectos de dominación, bien sea por relaciones entre colectividades públicas o bien relaciones entre los detentores de poder. Y en consecuencia, la identidad del método, las relaciones internacionales y la ciencia política se vienen a recurrir a la historia, al derecho, a la estadística, a otras ciencias. Y la única diferencia que hay entre ambas es que la ciencia política estudia los problemas políticos internos y las relaciones internacionales es una rama de la ciencia política que se dedica al estudio de los problemas internacionales. Para la formulación de esas teorías en sí mismas de las relaciones, se debe pretender explicar con ello aspectos del sistema internacional que no son fácilmente explicables a la luz del sentido común. Es decir, no aspira a predecir ni tampoco predecir, pero tampoco es también es una actitud, y disculpen, asumen una actitud científica bajo un criterio de racionalidad y de imparcialidad en la aspiración y la formulación sistemática de las proposiciones a ser explicativas. En consecuencia, el estudio de la política internacional reviste en sí misma diferentes o coexisten diferentes paradigmas y muchas teorías dentro de cada paradigma. Y la base, como en las relaciones internacionales hay un debate intenso, interparadigmático, explica esa transformación permanente de las relaciones, de esa realidad internacional en nuevos temas, en avances a través de métodos, a través de la diversificación de diversas premisas. Indudablemente hay tres grandes paradigmas según los estudiosos: el paradigma realista llamado tradicional, o el paradigma, los llamados paradigmas transnacionalistas, y el paradigma estructuralista. En consecuencia, ¿cuáles son las características que nosotros vamos a estudiar como tal, que nos vamos a aferrar a estudiar? Es el paradigma realista, porque se caracteriza tener como unidad de análisis al Estado, entendiendo como el único actor racional
en la maximización del poder, y unitario, viéndolo en una visión hegeliana del Estado, entiéndase en líneas generales, estatocéntrica. El problema de estudio se centra en la seguridad nacional y la supervivencia del Estado, en un medio completamente hostil, en amenaza permanente y constante, y lo militar constituye el problema de por definición. Y obviamente hay un mundo donde se ve la imagen o se ve un espacio como un juego de bolas de billar, a referir a los estados unitarios como impenetrables, como bolas de billar, como bolas. Y el conflicto es que están en permanente choque. Esta imagen per se rechazada, que rechaza la idea de la comunidad, y en cambio sugiere totalmente una anarquía, ¿no? Y la definición que viene a darse son bajo un estado de naturaleza en el dilema de seguridad, y por ende prioriza la fuerza militar y secundiza factores sociales y económicos del Estado. Entonces, en la próxima clase, mis estimados, que entraríamos es la unidad 1, referida a los autores clásicos del poder. Que tengan muy buenas tardes y buenos días si fuera el lugar.